Bueno, nuevamente muy buenas noches para todos. Voy a compartir pantalla para que por favor entonces me confirmen si pueden visualizar desde allá la presentación de PowerPoint. ¿Ya pueden visualizarla, chicos? Hola, ¿pueden visualizar la presentación? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, listo chicos, entonces vamos a dar inicio. Recordemos entonces que la clase de hoy es para revisar el tema del ejercicio número 2 de la tarea 2, el cual está relacionado con las propiedades periódicas. Recuerden que eso lo encuentran en la tabla número 2 de la guía. Entonces, antes de iniciar como tal con el contenido temático, hay que tener claridad pues en el por qué se van a desarrollar con base a los datos de esa tabla, ¿sí? Esto es dado que, como venimos dando continuidad a las clases, recordemos entonces que para esta fase, la clasificación de la materia, la cual se clasifica en dos componentes importantes. Uno es las sustancias puras y otras son las mezclas. Las mezclas, pues ya sabemos que encontramos mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Dentro de las homogéneas, entonces, pues recordemos que las mezclas homogéneas son aquellas en las cuales nosotros no podemos percibir a simple vista las sustancias o los componentes en las cuales está contenida. Las mezclas heterogéneas, por el contrario, sí podemos percibir al menos uno de sus componentes de los cuales está compuesta, ¿vale? Ahora, claro el tema de las mezclas, vamos a profundizar con las sustancias puras, que es lo que compete a la tabla número 2. Dentro de las sustancias puras encontramos los elementos y los compuestos. Los elementos, que son aproximadamente 116 que se encuentran distribuidos en la tabla periódica. ¿Sí? Estos elementos son uniones entre átomos iguales y la unión entre ellos es la que da la formación de los compuestos. Pero para la formación de los compuestos encontramos la tabla número 3 en la cual vamos a profundizar en la próxima clase. Hoy entonces vamos a desarrollar todo el contenido temático que relaciona los elementos de la tabla periódica, cómo están organizados en la tabla periódica y bajo qué, digamos que el lineamiento se da esta organización. Entonces, vamos a arrancar con el concepto de átomo. Entonces, recordemos que la materia está constituida por partículas subdivisibles denominadas átomos. Estos átomos, a su vez, lo conforman unas subpartículas que cuáles son los electrones, los protones y los neutrones. Permítame un momento, saco acá. Listo. Entonces, de estas subpartículas, ¿cómo se encuentran organizadas o cómo las encontramos normalmente en el átomo? En la parte central, ¿sí? En la parte central del átomo vamos a encontrar los protones y los neutrones. Los protones pues van a estar distribuidos teniendo en cuenta la cantidad de electrones que tenemos por fuera del núcleo, ¿sí? Entonces vamos a suponer todos, ¿cierto? Conocen cómo es la estructura de un huevo frito, ¿cierto? Todos conocen cómo es la estructura del huevo frito, ¿cierto? Tiene una yema y tiene una clara de color blanco. La yema es de color amarilla y la clara es de color blanca, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que en la yema, que es el núcleo del átomo, vamos a encontrar los protones que tienen carga positiva, ¿sí? Y también vamos a encontrar los neutrones que por lo general se encuentran en esta ubicación para estabilizar esas cargas positivas. Por fuera del núcleo, ¿sí? Por fuera del núcleo, vamos a encontrar los electrones que son los que me proporcionan una carga negativa. ¿Listo? Entonces, el átomo está neutro cuando encontramos igualdad de cargas, es decir, cuando tenemos la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, ¿sí? Entonces, si por algún motivo
el átomo pierde o gana electrones, ya no es un átomo neutro, ya se convierte automáticamente en un ion. ¿Sí? Estos iones los encontramos de dos tipos. Encontramos el catión y encontramos el anión. ¿Sí? Ya vamos a mirar por qué catión y por qué anión. Por ahora, quiero que tengamos claro el concepto de átomo, que es un átomo neutro cuando tenemos igualdad de cargas, es decir, la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones por fuera del núcleo. ¿Sí? Ahora, para yo poder, digamos que considerar la unidad másica, es decir, la masa de ese átomo, debo considerar entonces la suma entre los protones y la suma de los neutrones. Son los que me van a indicar la unidad másica o la masa molar de ese elemento o de ese átomo. ¿Sí? Es así de donde sale la unidad másica que habíamos visto en la clase anterior para la determinación de las moles. Si recuerdan el peso molecular, la masa molar, ¿cierto? Que cada uno de los elementos tenía distribuido cierto peso molecular, cierta masa molar. ¿De dónde sale? Esa masa sale de la suma de los neutrones y los protones. ¿Listo? Ahora, encontramos otra referencia, aparte de la unidad másica, y es el número atómico. El número atómico, permítame un momentico. El número atómico, chicos, entonces, ahí ya pueden visualizarla mejor, ¿cierto? Y cuando no me dejaba ver bien. Listo, entonces el número atómico me va a indicar igualmente la organización en la tabla, pero también, chicos, el número atómico va a ser igual al número de electrones que tiene ese elemento, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si el número atómico del elemento es 6, ¿cierto? Si el número atómico es 6, quiere decir que ese elemento igualmente tiene 6 electrones. Y como tiene 6 electrones, recuerden que el átomo es neutro cuando tiene igualdad de cargas, es decir, cuando tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Entonces, vamos a suponer que tenemos acá el átomo, ¿cierto? Aquí tenemos la carga positiva y aquí tenemos, dijimos que 6, ¿cierto? Estamos con este ejemplo. Y también tenemos los neutrones, ¿cierto? Dentro del núcleo. Alrededor del núcleo encontramos unos niveles o unos orbitales moleculares donde se encuentran distribuidos los electrones. Acabamos de decir que el átomo es neutro porque tiene la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones, ¿cierto? Entonces estamos colocando el ejemplo de 6. Si yo les digo que el número atómico es igual a 6, ¿sí? Esto me está indicando dos cosas. Una, que tengo 6 electrones, ¿cierto? Y como tengo 6 electrones, igualmente voy a tener 6 protones. ¿Por qué? Porque la suma entre ellos me tiene que dar 0, porque es un átomo neutro. Estamos hablando por ahora solo de los átomos neutros, ¿sí? Cuando yo hablo de átomo, me estoy refiriendo a cualquiera de los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Que aproximadamente encontramos 116 elementos, ¿sí? Entonces, cuando hablo del término átomo, estoy haciendo referencia a cualquiera de los elementos de la tabla periódica. ¿Listo? Ahora, para yo poder conocer cómo están organizados estos electrones alrededor del núcleo, para eso se establece el diagrama de Moller, que es la configuración electrónica. Por medio de la configuración electrónica yo puedo conocer la distribución de esos electrones alrededor de la tabla, perdón, alrededor del núcleo. Con la distribución de los electrones alrededor del núcleo se puede establecer cuál va a ser su ubicación en la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, claro esto, entonces vamos a mirar cuando este átomo pierde o gana electrones convirtiéndose en un ion o convirtiéndose puede ser catión o puede ser anión. ¿Listo? ¿Claridad en esto antes de continuar, chicos? Sí, señora.
Bien, recuerden que ustedes en la tabla periódica encuentran en la parte superior el número atómico. No hay que confundirlo, por favor, con de pronto la diferente información que proporciona la tabla. ¿Listo? Entonces, cuando en la tabla les menciona número atómico 1, 2, 3, ¿sí? Independientemente porque así están organizados, ya sabemos que ese número atómico me está diciendo que ese elemento tiene esa cantidad de electrones y esa cantidad de protones. Con ese número es que yo voy a empezar a contar para distribuir los electrones en la configuración electrónica. Entonces, clara esa parte, entonces vamos a ver cómo es su ubicación. En la tabla periódica, chicos, ustedes van a encontrar que ella está organizada, ¿cierto? Acabé pues de mencionarles que ellos van a estar organizados de acuerdo a esa configuración electrónica. En la configuración electrónica, el diagrama de Moller me representa los niveles de energía que están relacionados con los periodos. ¿Sí? Entonces, en el diagrama del Moller van a encontrar unos números grandes, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, indicándome que son 7 periodos, ¿sí? Además de ello, ustedes van a encontrar en ese diagrama, igualmente, una letra. Esa letra hace referencia al orbital molecular S, P, D y F. A esa letra la van a encontrar acompañada de un número en forma exponencial. Ese número en forma exponencial hace referencia a los electrones que tiene ese orbital molecular o a los electrones que puede tener ese orbital molecular. ¿Listo? Entonces el orbital S va a tener 2 electrones, el orbital P 6 electrones, el D 10 y el F 14. ¿Cómo están ubicados esos orbitales en la tabla? Recuerden, chicos, que en la tabla tenemos dos grupos, o los elementos están agrupados en dos grupos. Los grupos A, que son los que están en este extremo, ¿sí? Que son los que están ubicados en este extremo, y los grupos B, que son los elementos de transición. Entonces, a partir de este extremo encontramos el 3A y así sucesivamente hasta llegar al 8A. Perdón, me salí. Hasta llegar al 8A. ¿Listo? Que son los gases nobles. Entonces, teniendo clara esta distribución, vamos a ver cómo se ubican los orbitales en estos dos grandes grupos que están en la tabla. En el grupo 1 y 2A vamos a encontrar el orbital S, ¿sí? En el grupo 3A hasta el 8A vamos a encontrar el orbital P, ¿sí? Y en los elementos de transición vamos a encontrar el orbital D y los lantánidos el orbital F. ¿Listo? ¿Por qué esa cantidad de electrones? Porque esa cantidad de electrones los agruparon de acuerdo a la organización de la tabla. Si ustedes se fijan, si tienen la tabla a la mano, se van a dar cuenta que yo voy a tener en esta parte 6 elementos. ¿Sí? Miremoslos acá de una forma más gráfica o representativa. Entonces, si nos damos cuenta, vea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 electrones para el orbital P. Ahora vámonos con el S. Tenemos 1, tenemos 2, entonces son 2 electrones para el orbital S. Dijimos que en el orbital D tenía 10, contemos las casillitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Y en el F dice que tiene 14 electrones. Si ustedes cuentan los lantánidos, ¿sí? Le van a dar 14 cuadritos o 14 elementos, ¿sí? Es por eso que están como representados cada uno de los orbitales, como para que no se confundan, porque así igualmente está su organización. Entonces, claro eso, claro dónde están los orbitales, es importante que ustedes tengan claridad dónde están los orbitales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el siguiente ejercicio, ¿cierto? En la tabla 3, vamos a estar trabajando ya con la representación de cada una de las moléculas o de los compuestos que a ustedes les ha correspondido. Entonces, en el orbital P vamos a encontrar los no metales, ¿sí? En el orbital P vamos a encontrar los no metales que están ubicados en esta zona. No metales. Entonces, la idea es que usted desde una vez
¿sí? Vaya relacionando los elementos que le correspondieron para esa sustancia. ¿Sí? Entonces recordemos nuevamente que a cada uno de ustedes le ha correspondido un compuesto, ¿cierto? O una sustancia que está compuesta por 3 elementos. Verifique dónde está la ubicación de sus elementos, ¿sí? Si está en los no metales, en el orbital P, o si está en los metales, donde está el orbital S y el orbital D. ¿Listo? Para que quede claro. O sea, aquí tenemos los no metales, y aquí tenemos, de aquí para acá, son los metales. ¿Listo? Entonces es lo primero, ir conociendo los elementos que les ha correspondido. Entonces, uno, vamos a darnos cuenta si esos elementos están en el orbital S, en el orbital P o en el orbital D, ¿cierto? Y así vamos a ir construyendo su organización según el diagrama de Moller. Entonces, claro esto, chicos, dentro de estos dos grupos grandes que son el grupo A y el grupo B de la tabla, ellos se agrupan de acuerdo a ciertas características que comparten. Entonces tenemos, por ejemplo, los del 7A, que son los halogenados, los del 1A, que son los alcalinos, los del 2A, que son alcalinoterros, ¿sí? Se agrupan de esta manera porque comparten ciertas características. Entonces, clara, digamos que esta parte conceptual de cómo está formado el átomo, quién lo compone, ¿sí? Las partículas que lo componen, cómo están distribuidas en ese átomo. Vamos a ver ahora la distribución de los electrones alrededor del núcleo. ¿Listo? Nuevamente retomamos la estructura del huevo, ¿cierto? Que en el centro tenemos protones y neutrones y que en el exterior tenemos los electrones. La idea del diagrama de Moller es poder conocer cómo están distribuidos esos electrones, si están en un nivel, si están en el segundo nivel, en el tercero, en el cuarto, ¿sí? ¿Qué orbital molecular lo acompaña y cuántos electrones tienen cada uno de sus orbitales? ¿Sí? Teniendo en cuenta la configuración, con el último nivel y orbital molecular, vamos a identificar los electrones que tienen la última capa de valencia. ¿Por qué es importante conocer los electrones de la última capa de valencia? Porque son los que me indican los electrones que tienen o los electrones que le hacen falta para completar el octeto. Entonces, ¿qué es el octeto? El querer cumplir con tener 8 electrones en su última capa de valencia. ¿Quiénes son los únicos que tienen el octeto completo en la tabla? Los gases nobles, ¿sí? Por eso ellos están en el 8A, porque tienen 8 electrones en su última capa. Ellos ya tienen sus capas completas. Entonces, para yo poder conocer eso, debo hacer la distribución correcta de acuerdo al diagrama de Moller. Entonces, para esto vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? Que es la forma, digamos, que más fácil para poder comprender. Sin embargo, vamos a identificar cada una de las partes que compete este diagrama. Les había dicho que el número grande, ¿cierto? Que aparece antes de, este va a ser representativo o alusivo al nivel de energía, ¿cierto? Y este nivel de energía en la tabla periódica pues va a representar el periodo. ¿Listo? La letra que les había mencionado que lo acompaña es el orbital. Recuerden que tenemos cuántos, el S, el P, el D y el F. Y cada uno de ellos acompañado de un número en forma exponencial que me está indicando el número de electrones de valencia que tiene ese nivel y orbital molecular. ¿Listo? Entonces, claro eso, vamos a hacer un ejemplo. Ahorita nos devolvemos para que nos quede un poco más claro. ¿Sí? Tenemos este compuesto, vamos a arrancar con el sodio. Me dice que el sodio tiene un número atómico de 11. Si tiene un número atómico igual a 11, quiere decir que tiene 11 electrones. ¿Sí? Entonces, en el diagrama de Moller yo voy a ir sumando los exponentes, ¿cierto? Hasta donde me dé 11. Y empiezo y arranco a escribir o a representar la configuración electrónica. Ojo que no es hacer la forma sintética escribiendo el gas ideal anterior. No lo podemos hacer así. Hay que hacer la configuración completa haciendo uso de este diagrama. Entonces, arrancamos con ¿cuánto? 1, S2, 2, S2. Fíjese que de este 2 me paso para acá, 2, P6, ¿cierto? ¿Y cuántos llevo? 2, 4 y 6, 10, me falta 1. Entonces me bajo, ¿cierto? Siguiendo el orden de la flecha
y me da 3S1. No puedo poner S2, ¿cierto? Así aquí diga que es 2, no lo puedo poner porque ya me estoy pasando de la cantidad de electrones, ¿sí? Entonces, ahí como lo tenemos, ¿cierto? Ya me da 2 más 2, 4, más 6, 10, más 1, 11. Y ahí ya llego a la totalidad. Ahora, ¿cómo yo identifico el periodo? El periodo va a ser el último nivel de energía. ¿Cuál es el último nivel de energía acá? Según lo que hemos hablado durante todo este rato. ¿Cuál es el último nivel de energía? 3. 3, ¿cierto? Es decir, que este número 3 corresponde al nivel de energía, por tanto va a ser el periodo 3, ¿cierto? Recuerden que el nivel de energía representa en la tabla el periodo, es decir, que el periodo de ese elemento es 3. Ahora vamos a ubicar los electrones de valencia en su última capa. Los electrones de valencia son los que están en el último nivel y en el último orbital molecular. O sea que, ¿cuáles son los electrones de valencia? ¿Cuántos? 1. 8. 1. No, 1. 1 es el electrón de valencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden acá, chicos, espere yo acá, borro nuevamente esto, ¿sí? Para tener más claridad en el concepto. Recuerden que íbamos un S2, es que lo que pasa es que no quedó como, entonces tenemos 1S2, voy a dibujarlo grande, 2S2, ¿cierto? Seguíamos con 2P6 y finalizábamos con 3S1, ¿cierto? Entonces, como finalizamos en 3S1, voy a escribir acá para que no quede como apiñoscado. 3S2, 2S2, 2P6 y del 2P6 bajamos al 3S2, ¿sí? Listo. Entonces aquí sí ya vamos a señalar acá. Ahora sí vamos a mirar cuál es el último nivel de energía. Recuerden que el número o el nivel de energía es el número grande, ¿sí? Que aparece antes de la letra. Entonces habíamos dicho que el último nivel de energía para esta configuración era el número 3. Quiere decir que el periodo al cual pertenece ese elemento es el número 3. Recuerden que el nivel representa en la tabla periódica el periodo. ¿Listo? Entonces el periodo número 3. Ahora, los electrones de valencia en su última capa son los electrones de este último nivel y este último, del último nivel y del último orbital molecular. Recuerden que aquí no podíamos poner 2 porque nos pasábamos, ¿no? Si se ponen a contar, aquí ya nos da 12. Entonces, así ustedes digan, no, pero es que ese orbital ahí dice que es 3S2. No, hay que poner la totalidad de los electrones. Si le dicen que el número atómico es 11, hay que contar 11, ¿sí? Ejemplo, si usted llegó al 3, por ejemplo, los que tienen cobre, se van a dar cuenta que va a terminar en el 3D, ¿sí? Y les va a poner aquí, por ejemplo, el 3 tiene 3 de 10, pero si ustedes ponen el 3 de 10 se van a pasar de la cantidad. Entonces siempre deben llegar a la cantidad que indique el número atómico para ese elemento. ¿Listo? Entonces, periodo equivalente al nivel, números de elementos, perdón, de electrones en la última capa de valencia, ¿cuántos eran? 1, porque es un electrón el que tiene en la última capa y último nivel de energía. Los electrones de valencia son los que están en el último nivel y orbital molecular de la configuración. ¿Listo, chicos? Ahora, este mismo número me va a indicar el grupo, ¿sí? Pero solamente para aquellos elementos que estén agrupados en el grupo A. Entonces, para este caso, por ejemplo, que es el sodio que está en el grupo, va a estar ubicado en el grupo 1A. Y este lo van a representar con un número romano, como les mencioné anteriormente. ¿Listo, chicos? ¿Sí es claro el objetivo de la configuración electrónica? Y la Sí, información señora. que me aporta
la configuración electrónica, porque no es, digamos chicos, copiar y pegar la configuración electrónica de la web, sino que ustedes puedan evidenciar la información que me da la configuración para la ubicación de ese elemento en la tabla. Y es importante que quede claro porque cuando arranquemos con la tabla 3 dentro de 8 días, esta parte ya debe tener claro. Ya deben saber ustedes cuáles son los electrones de valencia de la última capa, porque en base a ellos es que vamos a hacer la formación de los enlaces, ¿sí? Y ese es el siguiente tema. Entonces, como ya está claro, ¿cierto? Que me están diciendo que no hay dudas ni inquietudes, vamos a hacer el otro ejemplo. ¿Cuál es el otro ejemplo? El Profe, del carbono. yo tengo Señora, una pregunta. ¿sí? Cuando yo estaba en el colegio nos ponían que si ese es más, tocan ponerle el signo negativo, pero su merced dice que los que uno necesite para terminar la configuración, pues lo usa. Entonces siempre, uno va a poner menos uno, menos dos, siempre va a ser lo que uno necesite. No, esas cargas las ponemos dentro de 8 días. Vamos a mirar esas cargas, O que sea son que, los números de oxidación. De hecho, acá los piden en la tabla, mire. Números de oxidación o estados de oxidación, que son los mismos. Esos números y estados de oxidación están relacionados es con la pérdida y ganancia de electrones. ¿Sí? profe, o sea que en la configuración electrónica, sí, por lo menos si el carbono tiene 6, entonces uno pone 2P2 y no pone ningún signo ni nada. No, no, porque el diagrama de Moller no exige, ni siquiera están las cargas. Ah, bueno, señora, Eso no es gracias. lo que dice el diagrama. Bueno, señora. Este es el diagrama de Moller y ustedes deben regirse a este diagrama, ¿sí? Sube, baja y en este orden. Es importante que sigan el orden del diagrama, ¿sí? Porque si no les va a quedar mal la ubicación en la tabla. Entonces, por ejemplo, para el caso del carbono, me dice que son 6. El número atómico es 6, quiere decir que tiene 6 electrones. Vamos a contarlos. Entonces arrancamos con 1s2, ¿qué sigue? 2s2, ¿ahí cuántos llevo? Por ejemplo, ¿ahí cuántos llevo? 4, ¿cierto? Y entonces 2P2. Seguimos con el 2p, pero no podemos poner los 2p6 porque ya nos pasaríamos. Entonces colocamos solo la cantidad que haga falta. Entonces ahí ya contamos 2 más 2 más 2. Ya ahí vamos 6. Y ahí ya nos queda la configuración electrónica. Los electrones de valencia serían 2, ¿sí? Según lo que Eh, usted explicó. exacto, entonces vamos a hacer esa representación. Después de hacer la configuración, chicos, lo segundo que van a hacer es ubicar el último nivel de energía. ¿Cuál es el último nivel de energía en esta El 2 configuración? también. El El 2 2, también. correcto. Pero ¿qué nos damos cuenta en este caso en particular? Que el último nivel de energía lo comparten dos orbitales moleculares, miren, el orbital S y el orbital P, ¿sí? Entonces, el último nivel de energía es el 2, quiere decir que el periodo va a ser igual también a 2, pero para yo poder determinar los electrones de valencia en la última capa, tengo que sumar los electrones de este último nivel, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que el último nivel de energía es 2, pero lo acompañan dos orbitales, el orbital S y el orbital P. Entonces, los electrones de valencia son los que están en el último nivel de energía, o sea que tendría que sumar estos dos. Y ahí me dice entonces que el número de electrones en la última capa de valencia para el carbono va a ser 4. Como es 4 y nos damos cuenta que el carbono está representado en el grupo A de la tabla periódica, entonces colocamos el grupo en forma de número romano, o sea, 4A. Voy a hacer una claridad porque ya he visto ciertos errores en el foro. Por favor, chicos, el grupo no es el número de la columna, porque eso es lo que están haciendo, ¿sí? Por eso es importante asistir a los encuentros o en su debido momento, pues revisar la grabación. Entonces recuerden que el grupo es al cual pertenece el elemento y solamente hay dos, grupos A, grupos B, y cada uno de ellos está acompañado de un número, pero un número romano, ¿sí?
Entonces, si ubicamos el carbono, vamos a darnos cuenta que el carbono está en el grupo A. Eso ya lo acabamos de ver, ¿cierto? Ya lo acabamos de ver en el ejemplo anterior, miren. ¿Sí? Habíamos dicho que el periodo era 2, miren, 1 y 2. El orbital era el P, entonces me voy para los P. Miren, dijimos que los P eran estos. Y cuento, ¿cuántos eran? 4. 1, 2, perdón, el número era 4, ¿no? Estos eran los A. Y aquí teníamos el 3A, ¿cierto? Y aquí está el 4A, mira. ¿Sí? Estos son los grupos, chicos. Esos son los grupos. Muchos me están contando los grupos según la columna. Ejemplo, columna 1, columna 2, columna 3, 4, 5, 6, 7. Y por acá me están diciendo que este es el 16. No, ese no es el grupo. Recuerden que solamente la tabla tiene dos grupos, A o B. Tiene que indicar, está en el A, sí, pero ¿qué número? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y ese número lo acompañan de un número romano. Según corresponda. ¿Según corresponda a qué? Pues ya habíamos mencionado en el ejemplo, según los electrones de valencia en la última capa. ¿Sí? Entonces, los electrones de valencia en la última capa me están indicando también el número del grupo al cual pertenece ese elemento. ¿Sí es clara esta parte, chicos? Hola, ¿sí me están escuchando? Sí, señora. Bueno, ¿cuáles son las dudas que representan acá, chicos? ¿O todo está claro? Aprovechen el espacio porque para eso está, ¿no? Para que aclaren las dudas, inquietudes. ¿Sí? Porque sí he visto varios errores con el grupo, entonces quiero que quede claro cómo van a sacar el grupo que van a poner acá en la tabla periódica. ¿Sí? Ya vimos cómo era la configuración, listo, esto ya lo tenemos claro, no es sino seguir el diagrama, ¿cierto? Ya vimos cómo íbamos a identificar el grupo, ¿cierto? El grupo me lo está indicando. Igualmente los electrones de valencia que están en la última capa. Y el periodo también ya acabamos de ver que el periodo me lo indica el último nivel de energía, o sea, el último número de la configuración, número grande, ¿sí? Que para este caso, que yo sé que es el caso de muchos, pues se debe sumar esos electrones para que me den los electrones de valencia, porque comparten el mismo nivel, mire, 2 y 2. Ahora vamos a ser claros aquí, chicos. Hola. Chicos, ¿sí me están escuchando? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a hacer el último ejercicio que es con el oxígeno. El oxígeno lo tienen varios, yo ya sé. Entonces me dice que el número atómico del oxígeno es 8. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuántos electrones tiene? 8. 8 electrones son los que vamos a contar, ¿cierto? Ojo, nuevamente repito, el número atómico me indica también la cantidad de electrones que voy a contar en el diagrama. Entonces arranca 1s, 2, 2, 2S2, 2P4 S2, y seguimos 2P4. con 2, 2P, 4, exacto. ¿Por qué no ponemos el 2P6? Porque recuerden que si ponemos el 2P6 nos pasamos. Y debe quedar tal cual la cantidad de electrones que tiene ese elemento. Ahora vuelve y juega con el oxígeno. Miren, el último nivel de energía lo comparten dos orbitales moleculares. Orbital S, orbital P. Entonces, recuerden que para sacar los electrones de valencia tengo que sumar estos dos. ¿Y esto cuánto me da? 6. Quiere Sí. decir que tengo 6 electrones en la última capa de valencia. Por favor, ténganlo muy claro. Siempre que tengan en el último nivel, o sea, el último número repetido con orbitales, hay que sumar esos electrones, ¿sí? Para poder sacar los electrones de valencia, que son los que están en la última capa. Recuerden que igualmente este 6 me indica el número del grupo al cual pertenece, solo que la diferencia es que tengo que representarlo en número romano. ¿Listo?
y debo ubicarle su grupo. ¿Está en el grupo A o en el grupo B? Ah, bueno, el oxígeno está en el grupo A, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el periodo? ¿Cuál es el periodo de ese elemento, chicos? 2. 2. Exacto, muy bien. Periodo 2. ¿Listo? Y así, entonces vamos a sacar la primera, segunda y primera y segunda columna. Profe, me surgió una Señora, duda. dime. En eso, según al oxígeno, mira, entonces electrones de valencia del oxígeno sería 4, pero ya para ubicar el periodo ahí sí sumamos porque tienen No, el 2 los no, no, dos. no, 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 no. Está confundiendo la interpretación de los datos. Primero, hace su configuración electrónica como hemos explicado hasta el momento. Un S2, 2 S2, ¿sí? Hasta llegar a la totalidad, que son 8. Usted pues hará la de su elemento y van a ubicar el último nivel de energía. ¿Cuál es el último nivel de energía? El último número grande que aparezca. ¿Qué pasa? Que para este caso, si se da cuenta, el último nivel de energía es el 2. Pero se repite porque lo comparten, el último nivel de energía lo comparten dos orbitales. Recuerden que el nivel de energía, que es este y este, el número 2, me está indicando el periodo. Ojo, no se confunda con los conceptos ni la interpretación. El número grande, ¿sí? Debemos tener claridad cuándo es un número grande y cuándo es el número exponencial, ¿sí? Entonces, el número grande es el que me va a representar el periodo en la tabla periódica. El número grande aquí, ¿cuál es? El último. Último es el 2, ¿cierto? O sea que el periodo de ese elemento es el número 2. Ahora, vamos a ubicar los exponentes que son los electrones. Los electrones de valencia de la última capa son los que están en el último nivel de energía. ¿Y cuál es el último nivel? 2. Pero si se fija, en ese 2 se repite porque hay dos orbitales en ese último nivel, el orbital S y el orbital P, cada uno con sus respectivos electrones. Por lo tanto, tengo que sumar estos dos. ¿Para qué? Estos son electrones. Recuerden que el exponente es el electrón. Entonces tengo que sumar estos electrones para poder saber la totalidad que hay en ese último nivel, ¿sí? Que es el 2. Entonces, la suma de esto, 2 más 4, ¿cuánto me da? 6. Quiere decir que hay 6 electrones en ese último nivel o en esa última capa de valencia, ¿sí? Ahora, este número 6 también me indica el grupo en el cual pertenece, ¿sí? Solo que para el grupo debo ponerlo en número romano, o sea, de esta manera. Y la letra al cual está agrupado ese elemento, o sea, la letra A. Voy a recordarle, ¿sí?, que el grupo no es enumerar las columnas. La tabla periódica solamente relaciona dos grupos, grupos A y grupos B. Grupos B, los elementos de transición y lantánidos, y los grupos A, los que están en los extremos, ¿no? Entonces, el número de electrones lo saca energía, ¿sí? Y esa misma cantidad de electrones me está indicando igual el periodo en el cual se encuentra, perdón, el grupo en el cual se encuentra. Solo que la diferencia es que acá lo van a relacionar en número romano. Es decir, que si yo voy a poner acá, entonces el grupo sería 6A en número romano, 6A. Dice que el periodo, entonces el periodo va a ser, aquí escriben la palabrita, periodo 4, ¿sí? Perdón, periodo 2 para este ejemplo. Periodo 2. Si es claro el ejercicio, la configuración iría entonces en esta casilla, ¿sí? Los electrones de valencia, ¿cuáles eran? Dijimos que eran 6 electrones, ¿sí? Si es claro ahora sí. Sí, señora, Sí, gracias. señora. Bien. Para los estados de oxidación, entonces, pues no los voy a confundir mucho con
con este concepto. Sin embargo, pues los números de oxidación están relacionados con la cantidad de electrones que pierden o ganan los elementos cuando se forman, se unen para formar compuestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los elementos que están en el grupo 1 y 2A, pues ellos por lo general trabajan con 1 o 2 electrones porque son los que tienen en su última capa de valencia, ¿sí? Si se da cuenta, por ejemplo, el oxígeno trabaja con un número de oxidación más 2 o menos 2 y también debe tener el número de oxidación más 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los electrones que tienen en su última capa de valencia, son con los que él va a interactuar para formar compuestos, ¿sí? Que es el tema que sigue y que vamos a ver dentro de 8 días y que vamos a reforzar un poco. Entonces, los números de oxidación salen de allí. Igualmente, ustedes los pueden relacionar directamente de la tabla. Entonces, en la tabla usted ubica los números de oxidación y se va a dar cuenta que tienen una relación con los electrones de la última capa de valencia. ¿Listo? Listo. Profe, una Ahí, pregunta, ¿y cómo haría para poner el procedimiento? ¿O simplemente el, uno pone el resultado y ya? no, ¿O no, no, el cómo? procedimiento es lo que yo estoy haciendo en este momento. Colocar la configuración, bueno, para este caso, pues digamos que no hay un procedimiento detallado, ¿no? Pero entonces ponen la configuración electrónica donde corresponden, pueden encerrar con un cuadrito, ¿sí? Para yo identificar que usted lo hizo de esa manera, es decir, lo encierra en un cuadro. Y ahí ya aquí pone los valores normales en la tabla. No hay que hacer nada debajo. Con que me encierre ese último nivel con el cual usted está identificando el periodo, el grupo, los electrones de valencia y los estados de oxidación, yo ya digamos que asocio que usted logró identificarlos a partir de su configuración electrónica. Pero sí es importante que aparezca para yo poder evidenciar que usted ha realizado bien la interpretación. ¿Sí? No, profe, me confundió ahí con lo de oxidación. No, simplemente lo que les digo, en la organización de acá, o sea, en los procedimientos no hay un procedimiento como tal. ¿Por qué? Pues porque no hay que hacer ecuaciones. Lo que tienen que hacer es colocarlo en las casillas, pero la configuración le van a encerrar el último nivel de energía según corresponda. ¿Sí? Lo van a encerrar. Entonces, ¿cómo lo hacen? Abren Word, por favor recuerden que yo ya les envié un video tutorial al foro de cómo trabajar o insertar las ecuaciones en Word, ¿listo? Word tiene esa herramienta que dice dibujar, entonces usted va a encerrar el último nivel de energía. 2S2, 2P, 4. Para yo identificar, y aquí pues todo lo que seguía de acá atrás, ¿no? Para yo poder identificar que usted evidentemente logró identificar el periodo a partir del último nivel de energía, o sea, periodo 2, los electrones de valencia con la suma de los electrones del último nivel, o sea, 6 electrones, y el grupo igualmente a partir de los electrones de valencia, o sea, 6A, porque él está agrupado en el grupo A. ¿Sí? Solo que estos datos pues van directamente relacionados en la tabla. Ahí en la tabla muy claramente dice, mire, configuración electrónica, grupo y periodo, electrones de valencia y estados de oxidación. ¿Sí? ¿Sí es claro? Profe, entonces en este caso el estado de oxidación sería el último exponente de la Los dos. configuración electrónica. Los dos, porque recuerden que los dos comparten el mismo nivel. Entonces sería 6. No, los dos. ¿Cuáles son los electrones que aparecen en el último nivel? Antes serían -2 y Dos, -4. más o menos 2 y 4 más 4. Siempre por lo general los no metales eh, aparecen siempre con el primer estado de oxidación es más o menos, siempre el primero, más o menos. Ya los de ahí para abajo ya son positivos, pero eso los pueden verificar en la tabla periódica para que pues evidencien que no solamente son esos dos, sino que pueden presentar otros estados de oxidación. ¿Listo? La mía solamente aparece -2. Porque el oxígeno solo tiene un estado de oxidación.
con el cual vamos a arrancar entre 8 días a la explicación de ese proceso. Entonces, yo cómo sabría identificar en este caso que aquí me aparecen dos estados de oxidación y en la tabla solamente una. No, porque recuerden que estos electrones, chicos, esta suma es para poder identificar lo que tienen la última capa de valencia. Por eso les hice el ejemplo del huevo. La última capa de valencia. Con esta última capa es que ellos van a interactuar con otros átomos para formar los compuestos o las sustancias. Entonces, por ejemplo, el oxígeno tiene 6. Para llegar al octeto, o sea, para llegar a 8, le faltan 2. ¿Sí? El estado de oxidación va en eso. A él le faltan 2 electrones para poder llegar a cumplir su octeto. ¿Sí? Por tanto, él o le comparten 2, ¿sí? O él se comparte él mismo con otro átomo de oxígeno 2 para que ambos cumplan el octeto. ¿Sí? Por eso les digo que deben apoyarse de los estados de oxidación de la tabla periódica para que no se confundan en esos conceptos, ¿sí? Que los vamos a ver ya dentro de 8 días cuando hablemos de los tipos de enlace, donde ya vamos a mirar cómo es que se da la formación de esos compuestos. ¿Listo? Sí, señora. Hola. Sí, señora. Bien. Bueno, chicos, ya entonces para finalizar, vamos a concluir el tema retomando nuevamente la organización de los elementos en la tabla periódica. Recordemos que tenemos dos grandes grupos, los grupos A, ¿cierto? Y los grupos B, que son los elementos de transición y los lantánidos o semimetales, ¿sí? Igualmente, vamos a evidenciar que en el grupo 8A van a encontrar los gases ideales, ¿sí? Los no metales van a encontrar a partir del grupo 3A hasta el grupo 7A, ¿sí? Vamos a encontrar los no metales. Esto debe quedar claro para que por favor dentro de 8 días ya sepamos cómo es que se hace la organización de los compuestos por medio de los enlaces, ¿sí? Entonces traten de ubicar de una vez los elementos que tiene su sustancia. ¿Es metal o no metal? Trátenlos de identificar de una vez. Entonces, si su elemento está ubicado en esta zona que está señalada con rojo, su elemento es metal. Si se encuentra entre el 3A y el 7A, va a ser un no metal, ¿sí? Y si está en el 8A, pues va a ser un gas noble, ¿sí? Estos numeritos, los grupos, chicos, y los electrones de valencia en la última capa son los que me van a poder permitir a mí identificar cuántos electrones le faltan a esa última capa o a ese último nivel para llegar a 8, ¿sí? Y en ese querer llegar a 8 es que se da la formación de los enlaces, pero eso lo vamos a ver un poco más detallado dentro de 8 días, ¿listo? Entonces encontramos metales, no metales, gases nobles y semimetales. Los metales, chicos, por su ubicación, van a presentar una mayor electronegatividad, mayor energía de ionización y mayor afinidad electrónica. ¿Por qué? Porque estas propiedades energéticas aumentan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Listo? Para que también lo vayan relacionando porque es importante también en la tabla 3. Ahora, vamos a ver generalidades de esas propiedades periódicas. Vemos claramente que se relacionan o se dividen en dos, ¿sí? Las propiedades según relaciones de energía y las propiedades según la relación de tamaño. En cuanto al tamaño, encontramos el radio atómico, que es la distancia que hay entre el núcleo con la última capa o nivel de energía. Cómo aumenta o cómo disminuye en forma inversa a lo que acabé de mencionar, ¿sí? El radio atómico aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. De esa forma aumenta. Quiere decir que los elementos del grupo 1 y 2A van a ser los elementos que tienen mayor radio atómico. Y los elementos no metales que están entre el 3 y el 7A son los elementos que menor radio atómico van a tener.
¿Listo? Ahora, en cuanto a la relación de energía, encontramos la electronegatividad, afinidad electrónica y potencial de ionización. Entonces, dentro de la electronegatividad es la capacidad que tienen los elementos para atraer electrones hacia ellos, ¿sí? Es decir, que entre más electronegativo sea el elemento, pues mayor facilidad va a tener para atraer electrones hacia ellos y formar los enlaces, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, ¿cómo aumenta? De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿listo? La afinidad electrónica, entonces, es la energía que libera el elemento, ¿cierto? O la energía necesaria para que esos electrones se acerquen a ese elemento, ¿sí? Igual, aumenta de la misma manera en la tabla periódica, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Al igual que el potencial energético, que ya es la energía que se libera cuando el electrón logra ser atraído por el otro átomo, ¿sí? Entonces, siempre los electrones o esta afinidad electrónica, los no metales, son los que van a tener mayor, digamos que probabilidades de tener esas propiedades de atraer los electrones hacia ellos. Es por eso que los no metales son los que aceptan electrones, ¿sí? Porque tienen muchos en su última capa, 4, 5, 6. Para ellos es más fácil aceptar 2, aceptar 3, que ceder 7, ceder 5, ceder 6, ¿sí? Entonces, es por eso que ellos poseen o están ubicados con esta propiedad. ¿Listo? Chicos. Sí, señora. Listo, chicos. Digamos que quería adelantar un poquito esta tabla antes de llegar al tema de del tema de la tabla 3, que la vamos a ver en 8 días, porque es importante que la tengamos en cuenta, ¿sí? Porque los no metales son los que me van a permitir facilidad a la hora de formar los enlaces, ¿sí? Por eso mismo, por estas propiedades que tienen, por tener mayor electronegatividad, ¿sí? Por tener afinidad electrónica, que es la energía que necesita el elemento para atraer electrones hacia ellos. Por ende, tienen mayor afinidad electrónica, ¿cierto? El potencial de ionización, que es la energía liberada cuando logran atrapar o atraer ese electrón hacia ese elemento. Entonces son tres, digamos que propiedades fundamentales del elemento para que se pueda dar esa formación de esos compuestos, ¿sí? Electronegatividad, afinidad electrónica y potencial de ionización. Sin embargo, de las tres con la cual vamos a, digamos que a interactuar más, es con la electronegatividad, porque por medio de la electronegatividad podemos evidenciar si el enlace es covalente, si el enlace es iónico. Si el enlace es covalente, entonces si es un enlace covalente polar o no polar, porque de ahí depende la solubilidad, es decir, si ese compuesto se solubiliza o no en agua, ¿sí? Todo eso depende de este concepto y pues de lo que vamos a ver dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces es importante que por lo menos sepamos diferenciar este tipo de energías, ¿sí? Recuerden que la electronegatividad entonces está relacionada con la capacidad que tiene el elemento para atraer electrones hacia ellos. La afinidad es la energía que necesita para atrapar esos electrones, y el potencial, que es la energía ya liberada cuando logra atraer esos electrones. ¿Listo? Las restas entonces de esas electronegatividades es lo que me va a permitir identificar el tipo de enlace y la solubilidad de ellos en un medio acuoso. ¿Listo, chicos? Entonces, claro, por favor, que logren identificar cómo aumenta, cómo disminuyen en la tabla periódica, sobre todo considerando los elementos que les hayan correspondido o los elementos que compongan la sustancia que les haya correspondido. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Bueno, no sé si tengan alguna duda, inquietud frente a este tema o si ya damos por finalizado el CIPA. No, señora. Bien, recuerden, chicos, que pues pueden ir subiendo sus avances, ya los foros están todos retroalimentados
con pues, los aportes que ustedes han realizado. Algunos de ustedes no han hecho ni siquiera la selección del el número, y recuerden que cuando yo vaya a evaluarlos, trabajos que ustedes suban al entorno de evaluación, pues si hay números repetidos, me toca evaluarlos y quien logre aprobar es el que se queda con la nota. Entonces, por favor, evitemos este tipo de situaciones. Además, que también se puede pasar por plagio. Entonces, por favor, que sea lo primero que hagan. Así se demoren de pronto en cargar sus aportes, pero que sí o sí tengan ahí, porque yo ya tengo la relación de los estudiantes que sí han puesto su número y los que no lo han puesto, ¿sí? Entonces, se va a dar prioridad siempre a los estudiantes que tengan con antelación relacionado el número en el foro. ¿Listo, chicos? Bueno. Sí, señora. Si no tenemos entonces más dudas o inquietudes al respecto, entonces damos por finalizado el CIPA, chicos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Dudas, inquietudes a través del foro cuando carguen sus avances o directamente en el grupo. Recuerden que tenemos un grupo en Teams. Por favor, más activos allí. Cuando yo les cargue las grabaciones, material de apoyo, por favor, al menos dejar una carita para evidenciar que usted está recibiendo la información. ¿Listo? O también por el chat privado si de pronto desean una asesoría de pronto más personalizada, que de pronto no cuenten con otro espacio. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y una feliz noche para todos. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Gracias, profe.